Hola, mi nombre es Naraí Ponce Bernardo. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión estamos estudiando el módulo 8, ecuaciones diferenciales y transformadas de Laplace, dentro de lo cual también vimos las series de Fourier. Vamos a comenzar con nuestro tema. Bueno, tenemos como introducción una pregunta. ¿Todas las funciones periódicas se pueden desarrollar con la serie de Fourier? Esto lo estudió un matemático llamado Dirichlet, un matemático alemán que definió lo siguiente. Si una función cumple con las siguientes tres condiciones, entonces se puede desarrollar en serie de Fourier. La primera condición es que la integral del valor absoluto en un periodo sea finita. La segunda condición es que tiene un número finito de máximos y mínimos en un periodo, y la tercera condición es que tenga un número finito de discontinuidades en un periodo. Lo que dice Dirichlet entonces es que si una función cumple con estas tres condiciones, entonces es posible asegurar que se puede desarrollar en serie de Fourier. Ahora, es importante destacar que estas condiciones son suficientes, pero no necesarias, ya que existen funciones que no cumplen con alguna de estas condiciones y sin embargo se pueden desarrollar en series de Fourier. Afortunadamente, todas las funciones que nosotros usamos en ingeniería, ya sea de sonido, de vibraciones, de señales eléctricas, se pueden desarrollar con series de Fourier sin ningún problema. Si las llevamos a utilizar en nuestra profesión, se pueden desarrollar, siempre y cuando sean periódicas. Ahora vamos a ver gráficamente algunos casos de funciones que no cumplen con alguna de estas condiciones que hemos visto, para que de alguna manera podamos entender un poquito de qué se trata cada una de estas condiciones. Pasemos a la siguiente. En esta primera gráfica lo que podemos observar es que la función no es la integral de esta función no es finita en un periodo, es infinita, o sea que no cumple con la primera condición que vimos de Dirichlet. En esta gráfica podemos observar que tienen infinitos máximos y mínimos en un periodo, entonces no estaríamos cumpliendo con la segunda condición que analizamos. Y por último, en esta gráfica que estamos viendo acá, estamos viendo que en un periodo la función tiene infinitas discontinuidades, entonces no estaría cumpliendo con la tercera condición que vimos anteriormente. Esto simplemente es para observar cómo una función cumple o no cumple con algunas de las condiciones de Dirichlet. Ahora nos podemos hacer otra pregunta. Si la serie de Fourier es una suma de funciones continuas, entonces, ¿a qué converge las series de Fourier en las discontinuidades? Bueno, como vemos en la figura, en los puntos de discontinuidad, la serie de Fourier converge a la semisuma de los límites laterales. Quiere decir que si yo vengo por la izquierda, en este límite vengo por la izquierda y en este límite vengo por la derecha, la semisuma de esos límites me van a definir el valor donde converge la serie de Fourier. Avancemos. ¿Qué pasa si aumentamos la cantidad de términos? ¿Existirá algún problema de convergencia? La respuesta es sí, y este fenómeno lo analizó el físico norteamericano llamado Gibbs. Vamos a verlo gráficamente. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí lo que estamos haciendo básicamente es que tenemos una función de onda cuadrada y la estamos aproximando con una suma de armónicos con la serie de Fourier, con 5 armónicos, con 13 armónicos, con 50 armónicos, y estamos viendo que la convergencia en la parte continua de la función se va haciendo cada vez más perfecta. Y lo que estamos viendo acá es que en las discontinuidades estamos viendo que se producen
unos picos. Esos picos, si seguimos aumentando la cantidad de armónicos, acá pasamos de 50 a 100, vamos a ver que esos picos se van a ir haciendo cada vez más puntiagudos, van disminuyendo tanto de un lado de la discontinuidad como del otro lado. Bueno, Gibbs analizó este fenómeno y determinó que aproximadamente la magnitud de este pico está en el orden de 18% del tamaño del salto, del tamaño de la discontinuidad del salto. Esto es básicamente lo que significa el fenómeno de Gibbs. Bueno, ahora pasemos a un ejemplo de función de salto. En este ejemplo podemos observar que tenemos una función que va de menos 1 a 1. Si esta función cumple que x es menor o igual que pi y que diga x menor que 0 y x mayor o igual que menos pi. Y tenemos estas dos condiciones y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Sucede que la enésima suma parcial correspondiente de la serie de Fourier viene dada por la siguiente expresión, donde el coeficiente de Fourier se calcula utilizando las fórmulas que ya vimos anteriormente en nuestras clases de las sumas de Fourier. Como esta función es impar, para a, k igual a 0, para todo k 0, 1, 2. Por otra parte, bk puede calcularse de forma explícita obteniéndose el siguiente resultado. Obtenemos esta ecuación, por lo tanto nuestra función de salto, la suma parcial de Fourier, queda de la siguiente manera. Ahora, en este mismo ejemplo podemos ver que por lo tanto nuestra función de salto, la suma parcial de Fourier, queda en esta forma, o también lo podemos expresar de esta otra forma. Bueno, verlo gráficamente siempre es más fácil. Aquí tenemos el fenómeno de Gibbs en esta función de salto, como lo habíamos visto anteriormente, para la suma parcial de n igual a 30. Bueno, las sumas parciales de Fourier convergen puntualmente a f de x en los puntos de continuidad de f y a la medida de los límites laterales en los puntos de discontinuidad. Este resultado se aplica al caso particular de la función de salto que estamos considerando y que se presenta una singularidad en x igual a 0, una discontinuidad de tipo de salto. Efectivamente, cuando x es diferente de 0, las series de Fourier aproximan el valor de la función en x, mientras que en x igual a 0 convergen a medida de los límites laterales. Ok, en este punto de discontinuidad x igual a 0 se aprecia también con claridad el fenómeno de Gibbs. En efecto, se observa claramente que la gráfica de la suma parcial de Fourier excede a la función salto en el punto de discontinuidad. Bueno, ahora tenemos este siguiente gráfico. En este gráfico podemos ver que se pone por manifiesto que se ha conseguido lo de la parte del lado izquierdo de lo que veíamos en la anterior, esta parte, y podemos ver que en este punto tenemos n igual a 300, se hicieron más armónicos y cambió nuestro gráfico. De este lado tenemos la proximidad del lado derecho y podemos ver cómo es que funciona la proximidad de las series de Fourier. Bueno, tenemos un teorema. Este teorema dice que si f es una función real de la variable real con periodo 2pi, supongamos que f y f' son ambas continuas excepto para un número finito de discontinuidades de tipo salto en el intervalo menos pi a pi. Sean Snx la suma parcial de orden n de Fourier, entonces en un punto de discontinuidad las gráficas de las funciones Snx convergen en el segmento vertical. Bueno,
Aquí lo podemos ver gráficamente, creo que es un poco más fácil de comprender. Y si podemos ver la longitud del salto que va desde FA positivo a FA negativo y la longitud del segmento vertical. A esto le podemos llamar constante de Gibbs. Y entonces esto es lo que descubrió Gibbs. Este es el fenómeno de Gibbs en un punto de discontinuidad. Bueno, como podemos ver, el fenómeno de Gibbs consiste en que si aumentamos el número de armónicos, podemos obtener una aproximación mayor a lo que es nuestra función, a lo que es nuestra gráfica. Sin embargo, estudiando pude verificar que no necesariamente necesitamos graficar infinitos armónicos para poder llegar a un punto. Existen otros métodos para poder realizar esto. Y en eso nos ayudan las series de Fourier. Bueno, les presento mis referencias. Ocupé lo que la maestra nos proporcionó y estuve viendo algunos videos en internet. Muchas gracias por su atención.